Pues bien, el artículo de esta semana del New England Journal of Medicine es un artículo muy interesante sobre el uso de dapagliflozina en pacientes con falla cardíaca y una fracción de expulsión reducida. Este es un estudio que se desarrolló en el Reino Unido en la Universidad de Glasgow. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio. Bueno, lo primero que argumentan los autores es que ya existen estudios en pacientes con diabetes tipo 2 en donde se observa que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, o vamos a abreviarlo como inhibidores de SGLT2, reducen el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Sin embargo, la mayoría de estos estudios, es decir, la mayoría de estos pacientes no tenían falla cardíaca al inicio. Por lo tanto, pareciera ser que este era un método o un mecanismo de prevención de casos incidentes o de reciente aparición de falla cardíaca. Adicionalmente a esto, tiene los inhibidores de SGLT2, tienen efectos diuréticos y hemodinámicos, particularmente afectando el metabolismo del miocardio, los transportadores de iones, fibrosis, la producción de adipocinas y la función vascular. Y obviamente pues los beneficios en falla cardíaca en pacientes sin diabetes no han sido adecuadamente evaluados. Por lo tanto, el objetivo de este estudio, que es el DAPA-HF, que es el Dapagliflozin and Prevention and Adverse Outcomes in Heart Failure, es un estudio prospectivo para evaluar la eficacia y seguridad de los inhibidores de SGLT2, particularmente el dapagliflozin o dapagliflozina, en pacientes con falla cardíaca y una fracción de expulsión reducida independientemente del riesgo o la presencia de diabetes. Como en cualquier estudio, algo muy importante es que el patrocinador es AstraZeneca. Obviamente fue aprobado por los comités de ética de todos los centros. Ahorita vamos a ver cuántos centros incluyeron, que son cerca de 400 centros creo. Y obviamente la seguridad del fármaco fue evaluada por un organismo independiente, lo cual es importante. Los análisis fueron desarrollados por el patrocinador y replicados por la Universidad de Glasgow, lo que sea que ello signifique, pero bueno, al menos pareciera ser que hay una cierta validez de esto. Y algo súper interesante es que el primer manuscrito fue preparado por el primer autor. Pero cualquiera que haya escrito un artículo sabe que el primer manuscrito es uno de 20 o de cientos de manuscritos, o de cientos de drafts, o de cientos de borradores. Así que bueno, entre lo que escribió este primer autor y lo que estamos leyendo el día de hoy, quién sabe cuánta diferencia haya. Obviamente dicen que todos se pusieron de acuerdo y todos son amigos y todos dijeron que sí estaban bien y que estaban de acuerdo y que obviamente se iban a publicar en New England, pues bueno, se podían comer lo que sea. Así que bueno, el caso es que, todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué pacientes incluyeron? Pacientes con al menos 18 años de edad, con una fracción de expulsión de 40% menos, con una escala funcional de la New York Heart Association, clase 2, 3 o 4. Esto es importante porque parece ser que de esto depende cierto grado de beneficio. También les medían el N-terminal pro B péptido natriurético con al menos 600 picogramos por mililitro o más de 400 en aquellos pacientes que habían sido hospitalizados por falla cardíaca en los últimos 12 meses y aquellos pacientes que tenían fibrilación auricular, al menos les pedían 900 picogramos por mililitro. Todos los pacientes recibieron el manejo estándar para la falla cardíaca, todo lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, esto era criterio del médico. Siempre hay que tener cuidado con... ¿Dónde está aquí? Aquí está. Con el racubitril y valsartán, ya que parece ser que esto afecta de manera negativa los beneficios del fármaco. No los quita, pero los reduce. Pues bien, las dosis de los fármacos fueron ajustadas de acuerdo a las recomendaciones de las guías y lo mismo pasó con la diabetes, ¿no? Se les daban el manejo que necesitaban y ajustaban las dosis de insulina y sulfonilureas, particularmente para prevenir el riesgo de hipoglucemias, particularmente en aquellos sujetos que tenían un adecuado control metabólico. Se excluyeron pacientes que, tuvieran efectos adversos a los inhibidores de SGLT2, pacientes con diabetes tipo 1, hipotensos, presión arterial sistólica por debajo de 95, que la tasa de filtración glomerular fuera por debajo de 30. Así que recomendaciones generales para el uso del fármaco. Que es lo que se hizo, estos sujetos después de 14 días de un periodo de screening fueron aleatorizados a recibir dapagliflozina a una dosis de 10 miligramos una vez al día o placebo. La aleatorización se estratificó de acuerdo a la presencia o no de diabetes mellitus tipo 2, que es importante. Y obviamente los pacientes se evaluaron a los 14 y 60 días después de la aleatorización para buscar efectos adversos y los desenlaces. Y adicionalmente hubo visitas a los 4 con intervalos de cada 4 meses. Se pudo ajustar la dapagliflozina de acuerdo a los pacientes que obviamente presentaran efectos adversos, particularmente reducción en la tasa de filtración glomerular, hipotensión. Y trataban de regresarlos a la dosis de 10 miligramos si fuese posible, y obviamente se les retiraba a aquellas personas que tuvieran cetoacidosis diabética o embarazo. Otra cosa importante es que todos los desenlaces fueron evaluados por un comité externo que no conocía cómo estaban asignados los brazos. Voy a saltar rápidamente esto. Al análisis, pues obviamente ellos esperaban que se presentaran 844 desenlaces primarios para obtener un poder del 90% y un hazard ratio de 0.8 con un error tipo 1 para múltiples comparaciones de 0.499, y es un estudio con intención a tratar. Entonces todos los pacientes aleatorizados fueron incluidos para el análisis de eficacia, aunque no así para el de seguridad, ya que hubo cerca de 5 a 10 pacientes que no recibieron el fármaco y fueron excluidos para la seguridad únicamente. Se hicieron el análisis estándar, ya saben, pruebas estadísticas para hacer las comparaciones, particularmente tiempo-evento, utilizando Kaplan-Meier y análisis de riesgo proporcional de Cox para ajustar sobre distintas variables entre los sujetos. Pues bien, lo único que me falta, porque me lo salté, son los desenlaces. Les cuento que el desenlace primario estaba por acá, aquí está.
Es un compuesto, acuérdense que los desenlaces compuestos siempre hay que leerlos con cuidado, ya que es un empeoramiento de la falla cardíaca o muerte por causas cardiovasculares, y definían al empeoramiento de la falla cardíaca como una hospitalización no planeada, una visita al servicio de urgencias para una infusión intravenosa por falla cardíaca. Vaya, esos desenlaces primarios así compuestos, pues no es lo mismo que yo caiga en urgencias a que caiga muerto, pero bueno, así es como se definió y sobre eso pues vamos a tener que trabajar. Bien, vamos a pasar rápidamente a los resultados. Bueno, podemos observar que se hizo un tamizaje a 8.134 pacientes, 3.390 fueron excluidos, se aleatorizaron 4.744, mitad y mitad prácticamente al grupo de dapagliflozina, 5 no las recibieron, sin embargo esto solo sirve para el análisis de seguridad, para el análisis de eficacia se incluyeron los 2.373, 3 no recibieron placebo, aquí vemos cuántos los eliminaron o lo descontinuaron, o falta de seguimiento, que se ve bastante balanceado entre los grupos. Pues bien, aquí vemos las características generales de los pacientes, alrededor de 66 años, pocas mujeres, cerca del 23%, el índice de masa corporal en 28, más o menos 6. Se observan muchos pacientes, obviamente blancos y raza asiática, lo cual llama la atención porque el 46% de los sujetos provienen de Europa, luego seguidos de Asia y Pacífico, luego de Sudamérica y seguidos de Norteamérica. La mayoría de los pacientes con una clase funcional grado 2 y 3, ahí tenemos prácticamente al 90% de los sujetos, las frecuencias cardíacas alrededor de 71, la presión sistólica en 122 milímetros de mercurio y la fracción de expulsión promedio fue de 31 entre los grupos. Los valores de BNP aquí los podemos ver, 1428 y 1446, la principal causa de la falla cardíaca es cardiopatía isquémica en un 55-56%. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, otras variables importantes. El manejo que recibían, prácticamente todos tenían diurético, prácticamente todos tenían un beta bloqueador y prácticamente 2/3 partes tenían un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Y en el caso de la diabetes, la mitad tenían una biguanida, insulina en un 27% y una sulfonilurea en 23%. Bien, vamos a pasar a los desenlaces que vamos a ver aquí. Perfecto. Bueno, lo primero, el más importante, que es el desenlace primario. Podemos observar que el desenlace primario, que recordemos, es hospitalización por falla cardíaca o acudir a un servicio de urgencias, así como hospitalización por falla cardíaca, acudir a urgencias, o sea, está dividido, y la muerte cardiovascular se observó en el 11%, en el 21% de los pacientes con dapagliflozina, y esto obviamente, es 16% en el grupo de dapagliflozina y 21% en el grupo con placebo, con un hazard ratio de 0.74. Vemos que si divides a cada uno de los desenlaces, cada uno de ellos, su hazard ratio se mantiene siendo estadísticamente significativo. No hacen el análisis estadístico porque no era el objetivo, ellos definieron que iban a hacer un desenlace compuesto, pero podemos observar que los intervalos de confianza nunca alcanzan la unidad. Tal vez la de muerte cardiovascular se acerca, pero sigue siendo significativo. Cuando vemos los desenlaces secundarios, que es muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, es el 11% en el grupo de 16% en el grupo de dapagliflozina y 20% en el grupo de placebo, con un hazard ratio significativo. Cuando hablamos de los desenlaces importantes como muerte por cualquier causa, podemos observar que muerte por cualquier causa fue del 11.6% en los grupos de dapagliflozina y 13.9% en el grupo placebo, con un hazard ratio que sigue siendo significativo. Cuando hablamos de seguridad, en este caso el suspender o descontinuar el medicamento fue bastante similar entre los grupos, y prácticamente, como podemos observar, no hay diferencias significativas en los eventos adversos, ya sea con placebo o con los inhibidores de SGLT2. Y obviamente aquí tenemos unas gráficas que nos ayudan a ver de mejor manera cómo se comportaron los desenlaces. Vamos a comenzar con el desenlace primario, que era un compuesto, recuérdenlo, de muerte por cualquier causa cardiovascular o la presencia de hospitalización no programada o acudir a un servicio de urgencias
por falla cardíaca. Y bueno, podemos observar que el hazard ratio es estadísticamente significativo. Si bien las curvas son pequeñas, cuando hacemos un zoom sobre la incidencia acumulada, pues podemos ver que hay diferencias entre el grupo de dapagliflozina en azul y en rojo el grupo placebo. Lo mismo ocurre con los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca. Podemos ver que hay una diferencia significativa. La muerte por enfermedades cardiovasculares probablemente se va separando a partir del 9º mes, es cuando empezamos a ver el efecto. Sin embargo, este efecto se mantiene a lo largo del tiempo. Y la muerte por cualquier causa también se va perdiendo, se van diferenciando a partir del 9º mes. Pues bien, vamos a pasar al análisis por subgrupos que se había predicho, o sea, se había predefinido, donde podemos observar que probablemente, y digo probablemente porque siempre los análisis por subgrupo hay que verlos con cuidado, el grupo de mujeres se ve menos beneficiado, las personas de raza negra también, los europeos y los pacientes de Norteamérica parece ser que tampoco les va muy bien, y esto es importante, la mayor pérdida de efecto se ve en pacientes con clase funcional 3 o 4. Y asimismo, aquí está... También ocurre en pacientes que ya tenían, que habían presentado fibrilación auricular o flutter, al inicio en el electrocardiograma. Pues bien, esto es muy importante. Este estudio, vamos para acá, este es el primer ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo que involucra pacientes con falla cardíaca y una fracción de eyección reducida, en donde el desenlace compuesto, que ya lo hemos discutido, que es muerte cardiovascular, hospitalización o visita a urgencias por falla cardíaca, se reduce de manera significativa en el grupo de dapagliflozina. Esta es la primera demostración de los beneficios de los inhibidores de SGLT2 en pacientes sin diabetes. Esto es importante, sin diabetes, lo cual da soporte para utilizarlo o tener los beneficios de la dapagliflozina más allá de la diabetes, y es aquí cuando el dinero se ve y va a sonar en los siguientes años, porque obviamente imagínense tener un fármaco que además de usarlo en diabetes lo puedes usar en falla cardíaca, que obviamente se espera ocurra mucho en los pacientes con diabetes, pues estará genial. Así que bueno, parece ser que aquí las monedas comienzan a caer. Las limitaciones que ponen, bueno, pues son las propias de los ensayos clínicos aleatorizados, es decir, los criterios de inclusión y exclusión son bastante estrictos, esto no puede generalizarse a la población general, había pocas personas de raza negra y parece ser que fueron afectados de manera negativa. Algo que ya no les comenté, pero que viene en el análisis por subgrupo, es que parece ser que el uso de sacubitril y valsartán puede reducir los efectos del fármaco, pero bueno, finalmente no le quita sus efectos. Y bueno, con esto se puede concluir que entre pacientes o en los pacientes con falla cardíaca hay una fracción de expulsión reducida que reciben un inhibidor de SGLT2, particularmente dapagliflozina, tienen un menor riesgo de empeoramiento de la falla cardíaca o muerte cardiovascular. Probablemente puede haber una mejoría en los scores, que es un desenlace secundario que no valía la pena mencionar porque lo que nos interesaba era el desenlace primario. Y esto es independiente de la presencia de diabetes. Así que bueno, parece ser que este fármaco va a tener una nueva indicación y estaremos pendientes de ver cómo se va desarrollando en el futuro.